Muy bien, pues nuevamente sean bienvenidos y vamos a comenzar entonces esta mañana con este tema que nos ocupa. Y bueno, ahí aparece, por favor, pon la historia que apunta a Cristo. Y yo les sugiero, por favor, que traigan sus Biblias físicas. Yo soy un pastor de la vieja escuela, aunque no soy tan grande, pero me gusta que pues la congregación pueda hacer uso de su Biblia, ¿no? Yo sé que muchas veces entre semana tenemos tantos compromisos y cosas que hacemos, ¿verdad? Y a veces no tomamos tiempo para leer la palabra. Deberíamos de hacerlo, pero el domingo, por eso es que tenemos un tiempo para leer la palabra juntos, pero queremos profundizar en ella. Así que si tú tienes una Biblia, sea cual sea la versión, pues tráela. Nosotros estamos usando la nueva versión de la Biblia de las Américas. Después, ¿verdad? En unas semanas queremos tener Biblias físicas aquí para quien no tenga esa versión, y que podamos comenzar a adiestrarnos en la palabra del Señor, ¿verdad? Y bueno, mantén tu Biblia abierta, por favor, en este capítulo 7. Como dije, solo leímos los últimos versículos, pero es un pasaje largo y vamos a estar regresando constantemente al pasaje, ¿verdad? En tu casa tú puedes leer ese pasaje y continuar aprendiendo más acerca de las verdades de Dios. También tenemos un boletín. Usa tu boletín. El boletín tiene en medio una guía, ¿verdad?, de la predicación. Esto pues es intencional porque queremos seguir la predicación, pero también yo lo pongo ahí para que ustedes entre semana continúen analizando, reflexionando y, ¿por qué no?, compartiendo este tema con otras personas, ¿verdad? Muy bien, el título entonces es este, y vamos al capítulo 7. Bueno, si Dios no existe, como muchos afirman, pues la historia no tiene un significado final. Es solo una sucesión de hechos sin dirección y sin propósito. Y la moral entonces se vuelve relativa, ¿no? La memoria del pasado a veces se reduce a la interpretación humana y es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Básicamente. Pero si Dios es real, entonces la historia tiene un sentido y tiene una coherencia y tiene un punto de partida y un punto de llegada. Nada ocurre al azar, ciertamente. Y sabes qué, con esa convicción Esteban fue llevado ante el concilio, no como un filósofo para que presentara sus argumentaciones o como un agitador que pretendía derrocar a cierto poder, sino más bien como un testigo veraz. En el capítulo anterior, el capítulo 6, ¿verdad? Y para quienes no nos acompañaron, la semana pasada leímos el capítulo 6 y entendimos que Esteban había sido elegido como diácono, ¿verdad? Entre un grupo de 7 hombres, es decir, él y otros 6 varones fueron elegidos como diáconos. ¿Para qué? Con el propósito de servir las mesas. Pero la disposición que tenía Esteban al servicio y su corazón sincero permitieron que, además de cumplir con su encargo de servir las mesas, él hiciera prodigios y grandes señales ante el pueblo, dice la palabra. Es decir, él servía las mesas, pero a la vez compartía del evangelio y hacía grandes prodigios y grandes señales. Y él discutía también con quienes lo buscaban para disputar su convicción. Y según las Escrituras, no había nadie que resistiera su sabiduría. Así que, si no encontraban nada que pudiera resistirle, entonces lo difamaron. Y el capítulo 6 concluye con Esteban puesto en pie frente al Sanedrín, recibiendo acusaciones. Y tú puedes ir un poco atrás, capítulo 6, versículo 13 y 14. Dice: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús
destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Así que los cargos contra de él ya habían sido lanzados y ya había falsos testigos que estaban hablando en su contra, y seguramente el ambiente era solemne. Sin embargo, encontramos un detalle importante en el último versículo. Dice así, capítulo 6, estoy yendo un poco atrás porque esto va a conectar con el capítulo 7. Todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Tú te imaginas eso? El rostro de un ángel. Es decir, la presencia del Señor estaba con él. Y fue evidente ante todos los que estaban presentes en ese lugar. Ahora, la narración de esta historia continúa en el capítulo 7, por eso es que fui un poco atrás. Porque está notándose la tensión, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote rompe el silencio con una pregunta que es breve. Ve el capítulo 7, versículo 1. Pero esta pregunta que él hace está cargada de autoridad. Ahora, antes de que leas esto, quiero decirte que ese sacerdote era Caifás, el mismo que acusó a Jesucristo con el Sanedrín. Este es el mismo que llevó a Jesucristo a la cruz y pregunta, ¿son estas cosas así? La Nueva Versión Internacional traduce esto como, ¿son ciertas estas acusaciones? Ahora, no era una pregunta abierta para él, sino una oportunidad final que tenía Esteban. ¿Para qué? Para defenderse de las acusaciones que le están haciendo. Y quiero que noten que él estaba siendo acusado por dos cosas. La primera cosa era porque supuestamente estaba hablando contra el templo, y el templo era un símbolo de la identidad judía, un símbolo central. Por eso es que estaban tan enojados. Pero también lo estaban acusando de hablar contra la ley. Y tú sabes que la ley era el corazón de la vida religiosa de Israel. Por eso es que estaban tan molestos. Y ambas denuncias se basaban en distorsiones de verdades que eran legítimas. ¿Por qué? Porque Jesús sí había anunciado la destrucción del templo. ¿Recuerdas? Porque éste había cumplido su propósito. El templo ya no servía más. Cumplió su propósito. Y sí había transformado las costumbres mosaicas, llevándolas a la consumación. Entonces Esteban, en este punto, pudo haber tomado la decisión de negar las acusaciones, o matizarlas, o defender su reputación. Pudo haber apelado incluso al templo, o a la ley, o a su buen nombre. Sin embargo, él entendía que el problema no era la falta de información del Sanedrín, sino la resistencia que había en sus corazones. Por eso no comenzó hablando de sí mismo, ni de las acusaciones, ni siquiera habló del tribunal. Su respuesta fue inesperada. Comenzó con Dios. Comenzó con la historia que todos conocían. Comenzó con las promesas antiguas que Dios les había hecho, con ese pueblo que Él mismo llamó y con la iniciativa soberana de ese Dios todopoderoso. Ve el versículo 2. Escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, y él continúa su discurso. Ahora, todo su discurso va a girar en torno a la historia de la redención. Y él da un panorama amplio de toda la historia del Antiguo Testamento. Y no vamos a poder leerlo todo, ¿verdad? Pero me gustaría simplemente ir a algunos versículos para que tú veas algunas cosas que son importantes. Ahora, esto de que él estaba dando un panorama amplio del Antiguo Testamento no era algo extraño para los judíos, porque ellos repetían su historia para recordar la fidelidad de Dios.
Esto primero fue, ¿verdad?, audible y después lo escribieron, pero esta era una costumbre del pueblo. Ahora es probable que tampoco Esteban haya tenido la intención de instruir al Sanedrín sobre puntos de la historia judía que ellos no entendían o desconocían. No, lo que más bien hizo Esteban fue enfatizar en algunos otros puntos de esa historia que muy probablemente ellos ni siquiera habían considerado en ningún momento. Así que lo que Esteban hace no es una defensa personal, sino una proclamación bíblica. Él narró la historia de Israel, desde Abraham hasta el templo. Una historia que, insisto, los judíos conocían muy bien, pero que tenían la costumbre de recordarse incluso para resaltar la fidelidad de ese Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Si alguien entre nosotros no está familiarizado con el Antiguo Testamento, vaya a Hechos capítulo 7. ¿Por qué? Porque este capítulo es un buen lugar para comenzar, honestamente. Porque nos da una estructura muy entendible del flujo de la historia de Israel. Así que, si no has leído el Antiguo Testamento, ve a Hechos capítulo 7 y bueno, léelo en tu casa, ¿no? Vamos a volver al texto. Entonces, Esteban organiza su mensaje y lo organiza alrededor de 4 grandes figuras del Antiguo Testamento. Él menciona a Abraham, que había sido llamado y apartado por Dios. Menciona a José, que fue rechazado y luego exaltado. Menciona a Moisés, que fue el redentor anticipado del pueblo. Pero también menciona la morada de Dios, es decir, el tabernáculo, ¿verdad?, el templo. Pero en tanto que él está narrando esta historia, fíjate que desarrolla algunos temas principales que van a marcar su relato. Y estos son énfasis que nos permiten a ti y a mí tener hoy una mejor comprensión de todo su mensaje. Y voy a mencionar por lo menos 4 énfasis en los cuales Esteban estuvo dedicado. El primero es este: el rechazo de Israel a los redentores enviados. Él comenzó hablando del rechazo contra José. ¿Por qué? Porque sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Versículo 5, vea tu Biblia. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Y José era un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque más tarde se convertiría en el Salvador del pueblo. Y luego Esteban habló del rechazo hacia Moisés. De hecho, ¿sabes? Moisés fue rechazado 2 veces. Primero como juez, y velo en el versículo 27. Es decir, no vamos, ¿verdad?, progresivamente, pero sí vamos a saltar de un versículo a otro para que tú veas estos énfasis. Primero lo rechazan como juez, versículo 27. ¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? Esto se lo dice el hombre que está peleando con otro hombre, ¿verdad? Y Moisés trata de separarlos, y les dice, bueno, dejen de hacer eso, son hermanos. Entonces este hombre le dice, ¿quién te nombró, verdad, como juez a ti? Pero segundo, él fue rechazado como mediador. Versículo 38 al 40, escucha, si no vea tu Biblia. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado.
Este es el segundo rechazo que Esteban menciona acerca de Moisés. Y él no perdió la oportunidad de señalar entonces que todos los profetas que Dios envió fueron perseguidos. Y si tú te das cuenta en la historia, fueron hasta asesinados. Y si aún el mensaje no era suficiente claro para el Sanedrín, Esteban terminó esta parte diciéndoles: ustedes rechazaron al Redentor final, al justo, al Cristo que Dios había levantado. Él hace un énfasis en el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Así que el mensaje de Esteban era muy claro. Ustedes rechazaron a quien era como Moisés, de hecho más grande que él, y negaron que tenía derecho de ser gobernante y juez sobre el pueblo. Ese era un patrón, o fue un patrón histórico, y curiosamente ese patrón histórico iba a culminar en la acusación que el propio Sanedrín estaba haciéndole a Esteban. Ahora, un segundo tema que Esteban enfatizó en su mensaje, y es este: Dios, sin embargo, siempre estuvo presente con su pueblo, en muchos lugares y de muchas formas. Y era importante que Esteban señalara esto. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, como ahora probablemente, el pueblo de Dios sigue pensando que Dios habita exclusivamente en el templo, ¿cierto? Entonces Esteban, de manera audaz, señaló que Dios nunca estuvo contenido en una casa en Jerusalén, en una caja, ¿verdad?, ahí en Jerusalén, sino que siempre estuvo libre de presentarse en cualquier lugar y tiempo. Y él señala varios momentos. Por ejemplo, él dijo: Dios apareció a Abraham en Mesopotamia. Versículo 2: el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Es decir, realmente Abraham tuvo un encuentro con él aún antes de que él fuera a la tierra prometida o llevara al pueblo a la tierra prometida. Así que Dios no solamente estaba en la tierra prometida, estaba fuera de ella. Pero también Esteban mencionó que estuvo con José en Egipto. Versículo 9 y 10. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? No estaba en Jerusalén, no estaba en el templo, estaba en Egipto con José. Y esto lo quiere dejar en claro Esteban. Esteban enfatizaba la compañía de Dios con José en todo tiempo. Y José no necesitaba ir al templo para estar cerca de Dios. Es más, ni siquiera en un templo. En lugar de eso, el Señor era su compañía, estaba con él. Ahora, él menciona otro momento. Dijo: también se manifestó a Moisés en una zarza en el desierto, en tierra que él mismo declaró santa. Versículos 31 y 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que nuevamente Esteban está enfatizando en que Dios, su gloria, su obra, nunca estuvieron confinados en un solo lugar, y en el templo específicamente.
Porque Dios apareció a Moisés en un desierto, antes de que siquiera hubiera un templo. Ahora él también menciona que no solo acompañó, ¿verdad?, a José, a Abraham, a Moisés, sino que también acompañó a Israel en un tabernáculo que era movible. Versículo 44, dice así: nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como ya había ordenado que lo hiciera el que le habló a Moisés. El punto aquí era resaltar que la presencia del tabernáculo, el templo, no los obligaba, ¿verdad?, a simplemente entender que Dios se encontraba en ese espacio. Esteban, sin embargo, está confrontando la idolatría que ellos tenían por el templo. Los religiosos intentaban, ¿verdad?, confinar a Dios en cuatro paredes. Y mira, han pasado muchísimos años, pero esto sigue sucediendo en la iglesia actual. Dios solo está en el templo, ¿verdad? Pero Dios es demasiado grande para caber en cualquier templo que el hombre puede hacer. De hecho, Esteban, con el siguiente argumento, lo confirma. ¿Por qué? Porque él menciona que Salomón reconoció que ningún templo podía contener a ese Dios del cielo. Ve al versículo 48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor. Esteban está citando directamente a Isaías. Isaías capítulo 66. Y es interesante lo que expone aquí. ¿Por qué? Porque trató de dejar en claro que Dios no estuvo ni está, ¿verdad?, limitado a un espacio geográfico o a una estructura religiosa. El templo era importante, sí, pero también era temporal y era limitado. Y Esteban no es que estuviera hablando contra del templo, más bien estaba haciendo énfasis en el propósito incorrecto y las limitaciones que tenía el pueblo de Dios. Él ya había dado una clase magisterial de historia, ¿verdad? Pero para este punto, no solo la atención estaba en ascenso, sino que esto fue la pauta para la aplicación contundente que él iba a hacer. Y esto nos conecta con el siguiente énfasis que hizo Esteban. Tercer énfasis: la acusación directa a los líderes. Versículo 51. Ustedes, después de que les dio, ¿verdad?, ese recordatorio y esa clase también de historia, y que enfatizó en estas cosas, finalmente les dice: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también ustedes. Y mira, el tono de Esteban cambia repentinamente. Esteban miró a los líderes del concilio y soltó una bomba, literal una bomba. ¿Por qué? Porque los está inculpando. ¿De qué los inculpa? Él ahora los acusa de ser duros de cerviz, como sus antepasados, que tienen corazones y oídos incircuncisos, es decir, que eran religiosos por fuera, pero realmente eran rebeldes por dentro. Los acusa de que siempre están resistiendo al Espíritu Santo, es decir, rechazando la palabra que Él había inspirado. Y los acusa de ser hijos de los padres que persiguieron a los profetas. Mira, es probable que cuando Esteban hace esta acusación haya tenido en su mente el pasaje en Deuteronomio 10:16,
donde Dios llamaba al pueblo a circuncidar el prepucio de sus corazones y no endurecer su cerviz. De hecho, ¿sabes que unas 20 veces en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel que ellos eran un pueblo de dura cerviz? Por lo menos 20 veces. Así que Esteban solamente les está recordando a estos líderes lo que ellos eran, igual que sus antepasados. Ustedes son igual que ellos. Ahora, cabe mencionar que Israel siempre se enorgullecía de algo. ¿De qué? De la circuncisión. ¿Por qué se enorgullecían de la circuncisión? Porque esto de alguna manera mostraba que eran diferentes a los gentiles. Pero en este punto Esteban les está señalando que son igual o peor que los gentiles. Peor aún, no solo son como ellos, sino traicionaron y mataron al único justo. Así que lanza una declaración que es enfática. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. En otras palabras, está dejando en claro que no era él quien se oponía a la ley, sino ellos que fallaron en obedecerla. Y aún a pesar de su jactancia, ¿verdad?, y de su supuesto orgullo, porque eran obedientes, Esteban les está diciendo la verdad de sus corazones. Y esto que les dijo conduce al clímax del pasaje y al último énfasis. Lo leímos hace un momento. Esto conduce a la respuesta de los líderes. ¿Cuál fue? Ira, violencia y martirio. Si tú has seguido esta serie en Hechos, recordarás que en Pentecostés Pedro en su mensaje confrontó al pueblo y el pueblo se arrepintió. Recordarás que más adelante, en su segunda predicación, Pedro nuevamente confronta al pueblo y el pueblo se arrepintió. Ahora Esteban está confrontando a estos líderes religiosos, pero no una respuesta como en el Pentecostés, y no una respuesta como en el templo. Este concilio no respondió con arrepentimiento, sino con rabia. Estos integrantes del concilio estaban tan enojados porque el mensaje de Esteban literalmente había dado en el blanco. Así que no podían ni descartarlo ni ignorarlo. Y el texto literalmente dice que su comportamiento fue similar al de los animales, porque crujían sus dientes, los rechinaban. Estos hombres que se paraban frente a otros y eran respetados y dignificados, perdieron toda compostura. Y lo asombroso aquí es el contraste que el autor señala. Esteban no había terminado. Y entonces Lucas interrumpe para describir lo que Esteban estaba viendo. Mientras que estos hombres estaban agitados, rabiosos, Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Mientras que estos líderes se retorcían en su fulgor, Esteban experimentaba una paz que sobrepasa su circunstancia y ve a Jesús. Ahora, normalmente Jesús es descrito como sentado, ¿verdad?, a la diestra del Padre, lo que indica que su obra terminó, se cumplió.
aquí Esteban lo está viendo de pie. Y sabes que la explicación más lógica para esto y posible es que Jesús estaba cumpliendo su palabra en Mateo 10:32. Fíjate bien lo que Jesucristo dijo, porque eso estaba ocurriendo en la vida de Esteban. Mateo 10:32, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, Esteban confesó a Cristo ante ellos y Cristo se levantó. ¿Para qué? Para confesar a Esteban ante el Padre. ¡Wow! ¡Qué maravillosa escena! ¿No crees? Esperanzadora. Esteban declara con voz alta lo que está viendo. Y sabes, eso desató aún más la furia de ese concilio. Entonces lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. De hecho, el texto sugiere un exceso de ira que fue demostrada ante esa ejecución de Esteban. Y, ¿sabes? Ellos ni siquiera tomaron en cuenta la ley romana porque no lo llevaron ante el gobernador. Ellos decidieron matarlo en ese momento. Fueron desobedientes incluso a sus propias leyes. Pero Lucas toma una pausa y señala algo interesante que está ocurriendo en paralelo a esto y que, ¿sabes qué? Trae una expectativa. Versículo 58. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Es decir, quienes apedrearon a Esteban se quitaron las túnicas para agredirlo y las colocaron cerca de este hombre que no solo estaba puesto de pie, estaba supervisando que ese crimen se cometiera. Él, de hecho, tenía un puesto en el Sanedrín. Él emitió su voto contra Esteban para que fuera ejecutado. Esto trae expectativa, porque más adelante vamos a ver qué sucede con este Saulo, ¿verdad? Pero hay un último énfasis que es importante señalar, y es la actitud de Esteban. ¿Cuál fue la actitud de Esteban? De reverencia y de compasión. La vida de Esteban, aunque la palabra de Dios no habla mucho de ella, creemos que termina de la misma forma como comenzó o como vivió, en completa confianza de Dios, creyendo que Jesús cuidaría de él en la vida venidera. Y mientras muere, mientras da su último aliento, ¿verdad? Él pronuncia dos oraciones que reflejan las propias palabras de su Señor en la cruz. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esa fue la oración de Jesucristo en la cruz. Y Esteban oró a Jesús pidiéndole lo mismo. Pero además, en esta oración hay algo interesante porque él mismo está siendo un teólogo, porque está declarando directamente la divinidad del Hijo. Señor, recíbeme. Y la otra oración que él hace es esta: no les tomes en cuenta este pecado. En pocas palabras, Esteban estaba perdonando a sus asesinos, tal como Jesús oró antes de expirar: Padre, perdónalos. Y sabes que estas oraciones muestran dos privilegios inmensos que tenemos todos los seguidores de Jesucristo, pero que a veces tratamos de ignorar. Tratamos de ignorar que podemos vivir perdonando, que podemos vivir libres del rencor, pero también que podemos morir confiando.
morir confiando, seguros en que Cristo recibe nuestra alma. Y entonces Esteban murió. Y Lucas lo expresa de esta manera: se durmió. Mira, hay algo interesante en esto, que a pesar del brutal crimen que se cometió en su contra, él murió en paz, seguro en Cristo. Este fue un descanso dulce para el primer mártir cristiano. Mira, este discurso, todo el discurso, y tú puedes leerlo en casa, ¿verdad? Aunque fue dirigido al concilio judío, nos deja grandes lecciones a ti y a mí. Nos enseña, primeramente, que la historia tiene sentido. ¿Por qué? Porque apunta a Jesucristo. Toda la historia. Pero también nos advierte que la historia no es accidental, pues conduce al día en que Cristo va a someter todas las cosas bajo sus pies. Hasta entonces, ¿sabes qué? El ejemplo de Esteban tiene que inspirarnos a proclamar con denuedo al Redentor de la historia y al que toda lengua debe confesar. Eso debe afirmarnos a tiempo. Eso debe guiarnos a vivir perdonando y a morir confiando. Y sabes, la pregunta con la que comenzó este capítulo sigue en pie. ¿Son estas cosas así? Es decir, Esteban no respondió defendiéndose, sino revelando el sentido de toda la historia. Desde Abraham hasta los profetas, todo avanzaba hacia el único que es justo. Y cuando el justo vino, fue rechazado. Pero la historia no terminó con la voz de ese concilio, sino con la voz del cielo. Mientras los hombres cerraban sus oídos, Dios abrió los cielos y dijo: el justo vive, reina y ha sido vindicado. Ese es el corazón del evangelio que tú y yo debemos predicar. Y ahora la historia nos alcanza a ti y a mí. Y la pregunta ya no es si la historia tiene significado, más bien si estamos dispuestos a rendirnos ante quien la historia apunta. No basta con conocer la historia, debemos someter nuestra voluntad al Señor de la historia. No basta con afirmar nuestra fe, es necesario que el Señor de la historia gobierne nuestros corazones. Y sabes, hoy el Cristo que fue rechazado está de pie, no acusando, sino llamando, no imponiéndose, sino ofreciéndose. Someterse o rendirse sigue siendo la decisión más profunda que la historia pone delante nuestro.